Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Aries, con el trabajo. Ya sabéis que hoy estaré sorteando una consulta gratuita conmigo. Mi queridísimo Aries, ya sabéis que en lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Aries y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Mi queridísimo Aries, vamos a ver. Aries, en el trabajo, los que sí estáis trabajando, ¿sucede algo, Aries, en el trabajo de cara a un futuro inmediato que te lleva a ti como a terminar con esta etapa o como a coger otro trabajo? Yo lo veo más como terminar una etapa dentro del trabajo. Pero el terminar esta etapa dentro del trabajo, Aries, en este caso lo veo como algo positivo para ti, porque lo que yo veo es como si tú firmaras otro contrato o haces un cambio o algo por el estilo. Los Aries que no estáis trabajando, recibirás noticias, Aries, de trabajo, que en un principio tú firmas un contrato, pero me sales como firmando este contrato, Aries, como igual es que te lo pintan así, como con miedo, como que no es nada seguro o algo por el estilo. Bien, esto en un principio yo no veo que vaya a ser así, ¿eh? Aries que tenéis un negocio. Mira, Aries, muchos de vosotros estáis respecto a vuestro negocio como muy nerviosos, como os estáis culpando de algo relacionado, pero os estáis culpando vosotros, Aries. Bien, entonces, Aries, en este aspecto, lo que dicen las cartas es que esto como que no es culpa de nadie, dicen, no es culpa de nadie, bien, simplemente aquí lo que dicen, tienes la oportunidad de rectificar algo relacionado con tu negocio. O sea, que si tú estás pasando por un mal momento en tu negocio, tienes mucha presión, no ves el avance, dice, existe la posibilidad de solucionar esto. Y esa posibilidad vas a saber cuál es. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver. Aries y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías, Aries. Lo que estéis esperando, un dinero de hace 2-4 meses aproximadamente, puede llegar ese dinero ya. Bien, un dinero que te pertenece. Los Aries que estéis en una situación de juicios o algo por el estilo, con temas de y demás, hablan de un triunfo, ¿vale? Los Aries que estéis esperando recibir o incrementar vuestra economía con situaciones o lugares que tengan que ver con el exterior. Aquí dicen las cartas, esto está muy confuso todavía. De hecho, tú vas a recibir, Aries, una noticia o noticias sobre esto que te dejará esa confusión, que no dejará claro que ese dinero va a llegar o eso se va, o tu economía va a avanzar con esto. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Hoy voy a estrenar con vosotros, bueno, ya la he estrenado con un cliente mío, estas cartas, pero hoy os toca estrenarlas a vosotros. Una baraja de Los Ángeles que me ha regalado una persona muy especial para mí, mi queridísima Marisol Ortiz, que te quiero muchísimo, ya lo sabes. Y nada, vamos a hacer uso de ella. Venga, Aries, que estáis solteros. Vamos a ver.
Aries, que estáis solteros. Veo como que has pasado o tú has tenido, Aries, como algún tipo de relación, o has estado en una situación en la cual solo como que estaba la relación, o uno de los dos estaba muy centrado con el tema de familiares, hijos, o como que hemos estado mucho tiempo pendiente de alguien muy cercano, de familiares o de hijos, y esto digamos que no nos ha dejado ver, digamos así, las posibles relaciones, o hay relaciones que no han surgido por esto, ¿bien? O no hemos visto esa oportunidad por esto, bien. Aries, solteros. Aquí las cartas me dicen que tú tienes las cosas muy claras, que sabes bien lo que quieres, eso aquí sale clarísimo, y como que has decidido, has tomado una decisión en tu vida de seguir un camino en concreto. Bien, quizás antes no tenías esta fuerza de voluntad de seguir un camino en concreto, a día de hoy sí, por lo que yo estoy viendo. Bien. Aries, fíjate lo que te están diciendo aquí las cartas, que tú vas a conseguir algo muy esperado. Tú vas a conseguir algo muy esperado, Aries. Y este algo tan esperado tiene que ver con el amor. Está clarísimo. Y este amor está muy relacionado con el tema de finanzas o de trabajo. Bien, esto es lo que va a pasar. Cuando llegue esta persona, Aries, puedes sentirte un poco confundido o confundida, sí te lo digo. Y vas como a investigar a esta persona, vas como que quieres dar un paso, pero lo quieres dar firme, ¿vale? Lo que yo veo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí sale la indecisión que puede haber con esta persona, Aries. Pero esta persona va cogiendo fuerza poco a poco en tu vida. Así lo dicen las cartas. Que es alguien que va cogiendo fuerza en tu vida hasta que tu vida sentimental cambia. ¿Bien? Hasta que tu vida sentimental cambia y hay como un antes y después, ¿no? En esta historia. He de decir, en este caso, Aries, que esta persona, cuando tú lo conoces o la conoces, necesita tener una legalidad en cuanto a su separación. O sea, que no está separado o separada legalmente. No está con esa persona, pero no está legalmente separado o separada. ¿Qué puede pasar a mitad de esta historia? Pues puede pasar, Aries, que esta persona decida, por lo que sea, no mostrar esta historia a la luz hasta que no se dé esa separación legal. O sea, con eso te puedes encontrar. Vamos a ver qué más. Aries, los que queráis una consulta gratuita conmigo, iba a decir contigo, tú te haces la consulta. Los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartir el vídeo y dejarme vuestro comentario. Aries, los martes de cada semana, como siempre, publicaré los ganadores de la consulta. Vamos a seguir. Aries, que estáis solteros. Después de muchas indecisiones en esta historia, dice, llegará la calma y ambas partes encontraréis el equilibrio. Aries. O sea que esta persona yo la veo para una relación estable en tu vida.
¿Bien? Eso quiero que quede claro. Que por muchas indecisiones que tengáis a mitad de esta historia, finalmente vas a tener una relación estable con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Solteros. Mirarás mucho su pasado también, ¿eh? Mirarás mucho su pasado y mirarás también todo vuestro entorno, ¿no? Es muy importante aquí vuestro entorno. Como te he dicho en un principio, es una persona que estará relacionada con las finanzas o con el trabajo. Bien, dice, aunque en un principio esta historia sea algo oculto, esperarás ese momento en el que esta persona muestre la historia a la luz. Dice, puede tardar más o menos, pero ese momento llegará. Y esto no quiere decir que esta persona a ti te esté engañando. Yo no veo una persona que te esté engañando, Aries. Simplemente es una persona que tiene que tomar sus decisiones. No tomar sus decisiones está tomada, sino que está esperando como que se produzca ese divorcio, esa separación legal, o se solucione algo legal entre esa persona, ¿ven? Vamos a seguir. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Aries, casados en convivencia y novios, veo reproches de uno hacia el otro, pero no reproches de tú has hecho, no. Veo la necesidad de que la pareja esté más pendiente de nosotros o algo por el estilo. Hemos dedicado muchísimo tiempo a la pareja, aquí dice, y como que sientes que llega el momento o de que tu pareja te dedique o de que tú mires por ti mismo o por ti misma, ¿vale? Aries, entonces, ha habido muchas situaciones que os han alejado o que ahora a día de hoy os están alejando y os hacéis muchísimas preguntas, ¿no? Pero todas estas dudas que vosotros tenéis, que podríais estar pensando que hay algo más que a vosotros os aleja, y yo pienso que no hay algo más, no hay una razón más, ¿vale? En un futuro inmediato, Aries, yo veo uno de los dos como que pienso que eres tú. Comienzas a estar como en otro nivel, ¿no? En tu relación, en tu manera de ser, como que has estado mucho tiempo muy parado en la historia, como que te liberas un poco. Y esto no quiere decir liberarte de hacer, ¿qué te digo yo?, de dejarte a la pareja ni nada por el estilo, sino de hacer otro tipo de cosas sin depender de nada ni de nadie o sin contar, ¿bien? Y esto sí es cierto que va a generar algún cierto miedo a la otra parte, pero también te voy a decir que ese es el camino, Aries, correcto para ti, o así lo vas a sentir tú. O sea, tú no estás haciendo nada malo, ¿bien? O sea, lo que yo te quiero decir con esto, que si tú subes un escalón no lo vayas a bajar, ¿vale? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, que estáis casados, en convivencia y novios. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que
darle me gusta al vídeo, compartirlo, Aries, y dejarme vuestro comentario. Como siempre, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Aries, ¿ves? Aquí se produce un cambio. Uno de los dos ha estado muy inestable en la relación, como hemos dicho, muy lejano. Se han pensado todo tipo de cosas aquí en esta historia, incluso de que podría haber terceras personas y demás, pero esto cambia ya. Esto está comenzando a cambiar y cambia, ¿no? Entonces, Aries, ¿estos cambios rotundos en vuestra vida traen cosas positivas? Pues para ti sí, claro que sí traen cosas positivas. Es cierto que es una persona que no comparte contigo ciertas cosas de su vida, ¿no? O como que sientes que te oculta ciertas cosas de su vida, como temas de trabajo, temas familiares con su familia y demás. Dice, y esto te molesta, esto te puede llegar a molestar mucho. Y esto no es que te moleste, es que te aleja de esta persona. Entonces, Aries, dice, puede surgir en un futuro un estancamiento en esta historia por este cambio, pero porque el otro no acepte el cambio. Entonces puede sufrir esta historia un parón, entre comillas, sí, y esta persona, si es un poco que está acostumbrada a salirse con la suya, de una forma o de otra te puede poner a tomar ciertas decisiones, sutilmente. Yo te diría, Aries, que aquí no cedas, te diría que no cedas. Para muchos de vosotros, Aries, también tengo que decir que se baraja la posibilidad en un futuro de tomar ciertas decisiones en cuanto a cambios que tengan que ver con vivienda o algo por el estilo. Esto a alguno de vosotros. Y otro de vosotros es necesario solucionar una situación que tiene que ver con un ex o una ex que está en otro lugar, con la cual o el cual se tiene algo en común. Entonces, este proceso se tiene que solucionar. Esta historia se tiene que solucionar de forma legal. Hay una situación que hay que solucionarla de forma legal. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. ¿Sabes qué pasa, Aries? Que este renacer tuyo no se lo esperaba la persona tampoco. No se lo esperaba la persona. Entonces esto cambia un poco todo lo que es el cómo se ha vivido tu relación, el cómo se ha llevado tu relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Esto genera miedo? Por supuesto que le genera miedo a la otra parte, a ti no, evidentemente. Y esta persona puede intentar ponerte a elegir o crearte a ti, o ese miedo que él o ella siente, trasladártelo a ti. Yo te diría que no hagas ni caso. Aquí ni va a haber una separación ni nada por el estilo, ni se van a perder los sentimientos ni nada por el estilo. ¿Bien? Entonces aquí lo que hay es una nueva vida para uno de los dos. Y una nueva vida que quizás sea lo mejor para llevar la relación de otra forma. Porque yo veo una relación que se ha llevado como que uno de los dos siempre ha hecho lo que ha querido y el otro ha estado como más limitado. Eso es lo que yo veo aquí. Bien, vamos a ver qué más. Pero esto no es malo realmente. Pues para nada es malo. ¿Qué va a ser malo esto? Es que todas las relaciones tenían que ser así. O sea, no puede ser la ley del embudo. Eso no puede ser. Eso no está bien. ¿Hay sentimientos en la relación? Sí, y con este cambio tuyo te digo que es cuando ya se van a notar más los sentimientos. Si tú no has hecho este cambio, fíjate lo que dicen, que si tú no has hecho este cambio en tu vida por temor a perder a esta persona, dice, has estado cometiendo un error. Y de hecho, el tiempo te lo va a confirmar. Ya me contaréis. Aries, vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, mi queridísimo Aries, y tu mensaje especial del amor. Dice, no sufras por algo que todavía no ha pasado. No le des tanto a la mente como podría pasar. Hay que verse en el momento.
para saber si podría pasar. El suponer no es bueno, ¿eh? No es bueno. Vamos a seguir, seguimos, Aries, con tu salud. No te me vayas, ¿eh? No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Para muchos de vosotros os veo como que habéis estado con muchos dolores de cabeza, ¿eh? Aries, dice, en este aspecto vas a ir mejorando poco a poco. Debéis de prestarle atención a todos los problemitas que tengan que ver con el sistema nervioso, ¿eh? Aries, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Aries, y tu mensaje general. Te dice, llega el momento de cambiar tu vida por completo. Llega el momento de que te conozcan, de conocer, de ilusionarte con las pequeñas cosas. ¿Vale, Aries? El número 23 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, mi queridísimo Aries, me quedo sin voz. No olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.